Colócala cerca del TV y mira todos los canales gratis. Súper fácil. Utilizaremos cable coaxial. Comenzaremos con 50 centímetros de cable coaxial, 19 pulgadas y 3/4. Cortamos el primer tramo de cable coaxial. Por cierto, RG6. No te pierdas este contenido, que es muy interesante. Vamos a colocar la cinta en 15 centímetros, aproximadamente 6 pulgadas. Vamos a hacer 2 líneas en cada lado del cable coaxial. Ahí está. Tomaremos un cúter y vamos a encontrar el conductor interno. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Tomaremos la cinta, la vamos a colocar en 5 centímetros, 2 pulgadas, y vamos a hacer 2 líneas, una a 5 centímetros, 2 pulgadas, y la otra en 4 centímetros, 1,5 pulgadas. Eso que hicimos aquí, lo replicamos del otro lado, 5 centímetros, 2 pulgadas, y 4 centímetros, 1,5 pulgadas. Vamos paso a paso para que puedan comprender. Lo primero que voy a hacer es encontrar el conductor interno en la primera línea que hicimos, que se encuentra a 1,5 pulgadas, es decir, 4 centímetros. Hacemos lo siguiente, este movimiento, y nos encontramos con el conductor. Ahora nos vamos a la segunda línea que se encuentra en 5 centímetros y solamente vamos a cortar la goma. Retiramos la malla hacia atrás y completamos de cortar la parte brillante llamada dieléctrico y removemos de la misma forma. Tomamos la malla y la ponemos que haga conexión acá. Muy fácil. Eso que hiciste ahí debe de realizarlo del otro lado o extremo del cable. Listo, tenemos los extremos de nuestro cable realizado. Ahora vamos a tomar la cinta nuevamente. Vamos a tomar la cinta y en 1,5 centímetros, 5/8 de pulgada, vamos a hacer una línea. De ambos lados. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar aproximadamente en medio centímetro. Observa. Retiro la malla hacia atrás y la voy a cortar cuidadosamente. Aquí voy a utilizar
un corta uñas para facilitarme el trabajo. Tú lo puedes cortar directamente con una pinza, pero lo voy a cortar de esta forma la malla para evitar que la malla en cualquier momento pueda hacer contacto con el conductor que se encuentra en el centro del cable. Entonces, esa capa que tiene acá, sería bueno removerla con mucho cuidado. Observa, con mucho cuidado la vamos removiendo hasta quitarla. La voy a quitar y te muestro. Fíjate, es como un papel de aluminio que ella posee. Ahí está. Ahora nos colocamos en la línea que hicimos y vamos solamente a retirar la goma sin cortar la malla. Ahí está. Fíjate. Eso lo debe de realizar del lado opuesto. Todo muy fácil si te guías de las instrucciones que te estoy ofreciendo. Vamos a dejar el cable acá y vamos a preparar un pedazo de cable coaxial para poder hacer la conexión. Del cable sobrante coaxial que tenemos, vamos a tomar un tramo y en él primeramente vamos a colocar un conector para cable coaxial. Aquí tenemos uno de muestra y debe de ser instalado en ese extremo. Evita que cualquier hebra toque el conductor interno porque esto inhabilita el funcionamiento de nuestro proyecto. Entonces valida ese resultado aquí. Ahora vamos a cortar el cable para poder hacer la conexión. Voy a cortar 15 centímetros, aproximadamente 6 pulgadas. Vamos a guardar el cable porque necesitamos un conductor interno del mismo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuevamente y vamos a marcar, mira, 10 centímetros y vamos a hacer una línea. Aquí vamos a encontrar el conductor interno. Vamos a hacerlo por paso. Sostengo acá y vamos a ver si sale. Pequeño giro y voy alando. Ya tenemos el conductor interno. Acá vamos a hacer algo similar a esto. Mira, vas a copiar eso. Pauso el video y te muestro cómo queda esta sesión. Ok, aquí lo que vamos a hacer es sacar aproximadamente esa cantidad de conductor interno de otro pedazo de cable coaxial.
Fíjate, entonces debo de limpiarlo. Fíjate que todo lo que estamos haciendo es simplemente utilizando cable coaxial RG6 para TV. Vamos a organizar. Ok, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Este cable debemos de colocarlo aquí con la malla. Eso es lo único que vas a hacer. Voy a hacer esto, colocarlo aquí. Igual, doblo, sostengo. Y aquí voy a hacer el empalme. Debo de enrollarlo aquí. Ahora voy a sostenerlo aquí. Firme. Y voy a enrollar de esta forma. Ahí está. Eso era lo que yo necesitaba y necesito que tú realices. Buscamos nuestra pila y debemos de ubicarnos en el centro del cable. Mira, de esta forma. Y vamos a realizar vueltas. En total 3 vueltas. Trata de que los cables te queden divididos en la misma distancia. 3 vueltas. Debe de dejarla también en forma de V. Fíjate. Que te quede en forma de V. Aquí están las 3 espiras que necesitábamos. 1, 2, 3 espiras. Listo. La acomoda bien, que queden lo más pegada y cerrada posible, pero que no hagan contacto en ningún momento una con la otra. ¿Qué te parece? Muy simple, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra bobina. Vamos a tomar la cinta y lo vamos a colocar en 27 centímetros para poder ajustar esta antena en los 540 MHz. Es decir, que la B que hicimos, los extremos queden separados en 27 centímetros, es decir, 10 pulgadas 5 octavos. Ajustas bien. Para que ambos queden en 27 centímetros. 27 centímetros. Ahí están, 27 centímetros. 10 pulgadas 5 octavos de apertura en las puntas de nuestro proyecto. Entonces ya terminamos de utilizar la batería que nos sirvió para realizar nuestra bobina de 3 vueltas. Ahora vamos a tomar nuestro conector que hicimos previamente y lo debemos de colocar
acá en cada punta. Vamos entonces a abrirlo de esta forma, fíjate. Ahí está. Y debe de coincidir cuando subamos con este punto. Por aquí doblamos hacia arriba. Mira. Tenemos el primero y el otro va doblado a la misma distancia. Ahí está. Observa, entonces esa conexión debemos de hacerla aquí. Sin que el cable haga contacto, con la bobina. Ahí está. Acomodamos bien para empalmar. Ok. Ahí está centrado. Entonces debo de sostener y debo de enrollar este cable aquí. Mira, que haga contacto aquí. Vamos a tomar la pinza para apretarlo bien. Ese quedó bien sostenido ahí y el otro igual. Ahora acomodamos bien para que nuestra bobina quede al centro. Y nítida. ¿Qué te parece? Hemos llegado al final de nuestro contenido. Aquí puedes ver nuestro proyecto que hemos realizado hoy. Una poderosa antena que puedes utilizar en el interior o en el exterior de tu casa, con materiales totalmente reciclados, desde un simple cable coaxial hasta un conector. Eso es lo único que necesitamos, y una batería AA o pila. La utiliza para hacer tu bobina o espiral. Es un proyecto muy fácil de realizar si te guía de las instrucciones que te estoy ofreciendo aquí en tu canal JM Actualidades. Espero que puedas disfrutar de este contenido y de los canales nuevos que vas a obtener con tu proyecto a partir de hoy. Gracias. Ok, llegamos al final de nuestro contenido. Vamos a encender el televisor para hacer la prueba de nuestro proyecto que tenemos aquí en la mano. Fíjate qué hermosura hemos realizado. No tenemos señal disponible. Entonces vamos a hacer la conexión de nuestro proyecto. A partir de ahora me desquito